Hola iglesia, qué bueno esta tarde poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan y bueno, soy pastor residente acá en Demet. Y hoy quiero primeramente que oremos y pongamos este tiempo delante del Señor para que Él sea hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque podemos venir a tu palabra, porque podemos buscarte, podemos hablar de tu palabra libremente acá. Y hoy es nuestro deseo que puedas quitar cualquier barrera que haya en nuestras mentes, en nuestros corazones, que quiere impedir que podamos escuchar tu voz. No solo permítenos escuchar tu voz, sino salir con el deseo de poner en práctica aquello que hoy tú quieras decir a nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, amén y amén. Iglesia, te quiero contar que hoy estaremos hablando sobre paternidad. Realmente es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta junto a mi esposa conversarlo y estudiarlo, a pesar de que no somos padres. Pero hemos visto muy de cerca, aún en nuestras propias vidas, lo que una buena paternidad puede traer como consecuencia en los hijos y lo que una mala paternidad también puede traer como consecuencia. Sin embargo, debo reconocer que aquí en Demet tenemos, y es lo que he observado, maravillosos ejemplos de paternidad, lo cual nos hace muy feliz. Y quiero aclarar algo. Cuando hable de paternidad no quiero hablar solo de los padres masculinos, ¿no? Hablo de las madres también, porque ambos tienen un rol fundamental en esta labor. Y quizás si no eres padre, tú te estarás preguntando, ¿qué hay para mí? Yo no soy papá. Pues realmente creo que todos como hijos de Dios debiéramos entender la importancia de conocer sus características como padres para que podamos acercarnos a Él de la manera confiada que Él quiere que nos acerquemos, ¿no? A veces traemos por la experiencia de vida algunos conceptos erróneos de lo que es la paternidad y eso se convierte en una barrera para podernos acercar a Dios. Y hoy quiero que podamos derribar algunas de estas cosas. Y ahora, bueno, quiero contarte un poco de lo que ha sido mi experiencia como hijo, que es quizás una de las razones por la cual me apasiona tanto este tema de la paternidad. Sabes, tengo la dicha de contar con dos padres que han sido buenos padres, que han estado muy presentes en nuestra vida. Y digo nuestras vidas porque yo soy el tercero de 5 hermanos, ¿no? Y como dato curioso, te quiero contar que en algún momento mis padres tenían a un hijo en preescolar, a 2 en primarias, a uno en high school o en bachillerato y a otro en universidad. Te podrás imaginar esa gama de actividades, graduaciones, eventos, recitales, juegos de fútbol, etcétera, en la que eran invitados y en las que era importante que ellos estuvieran. Y difícilmente viene a mi mente algún momento en que no los viera allí presentes. De alguna forma se la ingeniaban para estar. No solo eso, sino que siempre fueron proveedores. No recuerdo algún momento difícil o de enfermedad donde nosotros no sintiéramos que ellos estaban allí para cuidarnos, para ayudarnos y para protegernos. Y vino a mi mente un recuerdo particular de una rutina que tenía mi papá cuando nosotros teníamos algún accidente, por decirlo así, alguna raspadura o algún golpe. Y recuerdo que él tenía un pañuelo así como este. De hecho, creo que este es de él. Me lo traje. Y él tenía ese pañuelo y al ver nuestro llanto por ese golpe, esa herida que teníamos, él sacaba este pañuelo y lo humedecía, a veces le ponía un hielo y lo llevaba a la herida. Y parece mentira, pero este pañuelo tenía propiedades anestésicas, porque en cuestiones de segundos sentíamos alivio y el llanto se calmaba, ¿no? Podríamos decir que este pañuelo tenía propiedades milagrosas. Y con esta anécdota y pequeño resumen de lo que fue nuestra infancia, quiero que vayamos a la historia del hijo hoy, a la historia que vamos a estudiar hoy, que es la del hijo pródigo, donde estudiaremos la importancia de la presencia de un padre amoroso en la vida de su hijo. Y vamos a estar, quienes tienen Biblia pueden buscar el capítulo 15, versículo 11 en adelante. Vamos a ir leyendo por porciones, pero quiero darte primero un poco de contexto de lo que
estaba ocurriendo en esta escena cuando Jesús decide hablar esta parábola. Resulta que Jesús estaba predicando a los publicanos y a los pecadores, es decir, lo peor de la sociedad, y los fariseos, quienes eran los líderes religiosos, están viendo esta situación como un poco indignados. ¿Cómo es posible que Jesús se junte con esa gente, con esa chusma, diríamos por allí, ¿no? Y Jesús, que lo sabía todo, está viendo lo que esta gente está pensando y decide contar tres parábolas que tienen unos elementos en común. En estas algo se había perdido, alguien decide buscarlo o anhelaba encontrarlo, y por último hay una celebración cuando se encuentra esto que estaba perdido. Y es en medio de estas tres parábolas donde Jesús habla del hijo pródigo. Pero hoy no vamos a prestar tanta atención al hijo como tal, sino al padre y las características que tenía el padre en esta historia. Y ahora sí, leamos la primera parte de esta historia. Dice así Lucas 15 del 11 al 13. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Quiero explicarte un poco lo que representaba que un hijo pidiera la herencia de su padre antes que éste muriera, porque resulta que era una tremenda deshonra. En otras palabras, este hijo lo que le estaba diciendo a su padre era: papá, no me interesa tener una relación contigo, para mí ya tú estás muerto, dame lo que me corresponde, que yo voy a hacer mi vida. Literalmente esto era lo que este hijo le estaba pidiendo a su padre. Y es en ese escenario donde creo que sale a relucir la primera característica de este padre. Y es esta: un padre amoroso sabe ir dando independencia a sus hijos. A ver, iglesia, repite conmigo: independencia. Independencia. Un padre amoroso sabe ir dando independencia a su hijo. Y vemos que este padre, a pesar seguramente de conocer a su hijo, sabía que le gustaba la parranda, la fiesta, sabía que no era muy buen administrador del dinero, sabía que esto no iba a terminar bien. Y sin embargo, él decide sacar su parte de la herencia, dársela y despedirse de él. A ojos humanos esto parecería algo irresponsable. Estoy seguro que si cualquier padre nos viniera a pedir consejo en esta situación, uno le diría: oye, no lo hagas. Eso no parece muy sabio, darle esa libertad a tu hijo. Y es aquí donde yo quiero preguntarte: ¿cómo te va respetando las decisiones de tu hijo? ¿Eres el padre que quizás no influye para nada, ausente completamente? O por otro lado, eres el padre que quieres tomar toda decisión, por más pequeña que sea, por ellos, que no le da ni un espacio para que ellos puedan ser libres. En la paternidad muchas veces cuesta entender y asumir que en la medida que los hijos crecen, se les debe dar espacio para tomar decisiones y no mantenerlos en una especie de burbuja donde quizás por un legítimo deseo de cuidarlos y protegerlos y que no les pase nada, caemos en lo que se conoce como sobreprotección. Y sobreprotección no es más que no dar espacio a nuestros hijos para que tomen decisiones y riesgos en la medida de su madurez. Y te quiero contar algunas consecuencias que puede traer la sobreprotección en la vida de los hijos. Y leo para ti, dice: hijos dependientes, inseguros para tomar decisiones, baja autoestima por sentir que no pueden valerse por sí mismos, poca tolerancia, se rinden fácilmente ante los desafíos, falta de habilidad para enfrentar conflictos o retos, dificultad para socializar sin la mediación de los padres, una fe débil o basada en los padres, pues no ha sido una fe personal. Y es así como luego tenemos jóvenes y adultos que se aterran ante la necesidad de tomar cualquier decisión importante o relevante en su vida, porque los padres siempre han sido los que han tomado esas decisiones en su vida. Sin duda es importante darle espacio a los hijos para que crezcan y aprendan a tomar decisiones por sí mismos. Y con esto no quiero decir, mucho cuidado, que vas a dejar a tus hijos en una especie de libertinaje donde ellos puedan hacer lo que les dé la gana y donde si tu hijo pequeño te pide un cuchillo porque quiere cortar su comida, tú le vas a entregar el cuchillo.
exponiéndolo a algún riesgo. No, de ninguna manera. Pero sí creo que es importante ir soltando el control. Como te digo, siempre en la medida de sus capacidades y madurez. Por ejemplo, puedes empezar por dejarlos escoger su ropa, cómo se van a vestir. Luego darle algunas opciones de comida y que ellos puedan escoger su comida. Luego tendrán que ir escogiendo sus amigos, el estilo de música que les gusta, la carrera universitaria que van a estudiar. Y no quiero decir con esto que tú debas estar allí para aconsejarlo y guiarlo en estas decisiones. Por supuesto que es importante, pero siempre respetando, aun cuando no estés del todo de acuerdo en algunas de estas decisiones. Vemos incluso padres que los hijos se han casado, ya están haciendo su familia y ellos quieren dirigir su matrimonio, quieren dirigir sus finanzas, quieren intervenir de manera, explicarle paso a paso cómo criar a sus nietos. Padres, debemos entender que hay que colocar límites y que hay que respetarlo. Dale a tu hijo espacios para asumir riesgo. Déjalo escalar esa pequeña roca en el parque o montarse en ese columpio. Apóyalo en esa idea de emprendimiento que pueda tener. Anímalo a participar en ese concurso de talentos. Quítale las rueditas a la bici. Y sí, sé que no quieres que se caiga y probablemente se va a caer un par de veces, pero en su momento lo va a dominar y va a ser más lo que agrega a su vida ese ejercicio de esfuerzo que lo que puedas haber tú protegido por no quererle quitar esas rueditas. Y sé que este deseo nace de una buena intención. No queremos que nuestros hijos sufran, no queremos que pasen por cosas que las que nosotros pasamos. Pero esa buena intención a la larga y cuando es excesiva puede ocasionarle más daño. Fíjate lo que dice Proverbios 22:6. Leo para ti, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Claramente el versículo invita a los adultos a instruir a los hijos, a los niños, en el camino que ellos deben andar. Pero a la larga es su camino y ya tú recorriste el tuyo, no puedes recorrerlo por ellos. Ellos tendrán que irse abriendo paso a paso, gateo a gateo, poco a poco, ese camino en la vida. Un padre amoroso sabe ir dando independencia a su hijo. Ahora te quiero hacer un breve resumen de lo que sigue en la historia. Este hijo derrocha todo el dinero, se ve sin recursos para seguirse dando la buena vida que se estaba dando y decide ir a alguien que criaba cochinos y le pide trabajo. Y dice que este hombre, el único trabajo que tenía disponible era alimentar a los cochinos. Y dice que este hijo tenía tanta hambre que deseaba comer de las porquerías que estaban comiendo los cochinos. Se podrán imaginar esta situación. Y es en este estado de su vida, en esta condición, si se quiere, tan baja en su vida, en que él reflexiona y dice: oye, en casa de mi padre, el más humilde de los trabajadores tiene buenos alimentos y tiene un lugar para dormir. ¿Qué hago yo aquí? Yo tengo que ir para allá. Le pediré perdón a mi padre y cualquier cosa que me dé, cualquier lugar que me ponga allí en esa casa estará bien. Y es allí donde aparece la segunda característica que quiero compartir contigo esta tarde del Padre. Y es esta: un padre amoroso tiene gracia para su hijo. Repite conmigo después de mí: gracia. Gracia. Un padre amoroso tiene gracia para su hijo. Dice el versículo 20, Lucas 15:20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El padre, a pesar de las malas decisiones que había tomado su hijo, estaba deseoso de poderle ver llegar a casa. Yo creo que ese padre realmente, día tras día, estaba allí en el frente de su casa esperando que su hijo regresara, porque tenía esa confianza de que iba a regresar. Y un día lo ve y sale corriendo a demostrarle su amor. Y hay algo particular en este salir corriendo, ¿no? Porque ciertamente el padre estaba emocionado, estaba contento de que su hijo estuviera allí, pero estudiando el tema vi otra cosa. Era aprobado culturalmente que un hijo, después de la deshonra que había ocasionado a un padre, como era el hecho en esta historia, pudiera ser apedreado por la comunidad y
eso estaba aprobado, estaba bien. Entonces vemos que el correr del padre no solo es de la emoción, sino que creo que hay un deseo de proteger a este hijo. El mensaje que quería transmitir es: yo sé que mi hijo quizás me deshonró, me falló, pero yo quiero cuidarlo, yo quiero protegerlo, y estoy aquí de nuevo para abrazarlo, ¿no? Qué increíble que este padre pudiera asumir esta actitud a pesar de la humillación y deshonra que su hijo le había hecho. Pensaba, ¿será que este hijo hubiese madurado o hubiese aprendido una lección quizás si su padre no le hubiese dado la independencia para tomar esta decisión? Y decía, incluso Dios es tan bueno con nosotros que a pesar a veces de tomar nuestras malas decisiones, Dios puede utilizar esas circunstancias en nuestras vidas para hacernos madurar y crecer en algún aspecto que Él necesite trabajar. ¿Cómo es tu reacción como padre cuando tu hijo comete un error y viene a ti? ¿Eres de los que primeramente juzga, quizás humilla y echa en cara el error, haciéndolo sentir aún más culpable? ¿O eres la clase de padre que está ansioso porque su hijo venga cuando se equivoque para recibir consuelo, perdón y amor? Y con esto no quiero decir que no puedas recibir corrección, disciplina y sabiduría en medio de su falta, pero creo que hay su momento para cada cosa. Y en este momento, este hijo pródigo no necesitaba un padre que lo juzgara, necesitaba un padre que lo abrazara y que le mostrara su amor. Aún hay padres que lo primero que hacen cuando sus hijos desobedecen o tienen un comportamiento inadecuado es responder incluso con violencia verbal o con violencia física como corrección. Y seguramente, ya que estamos hablando de este tipo de corrección, es muy probable que algunos de ustedes estén pensando en versículos que hablan de la popular vara, ¿no? Y por ejemplo tenemos Proverbios 23, 13-14 que dice así: no rehúses disciplinar al niño, aunque lo castigues con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y traje una imagen por allí, no sé si la vamos a tener allí escucho risas, ¿no? Como que desbloqueé algunos recuerdos, ¿no? Quizás no tan gratos, pero desbloqueé algunos recuerdos. Algunos han dicho, lo tengo, este no lo tengo, ¿ok? Sí, por ahí me dicen que el palo de la escoba falta. Bueno, cada uno tendrá los suyos personalmente. Y aquí estaré metiéndome en uno de esos temas en que podemos diferir en la paternidad. De hecho, siendo honesto, ni siquiera los mismos estudiosos teológicos tienen un acuerdo general a cómo interpretar estos versículos que hablan de la vara. En lo que sí coinciden es en la importancia de la correcta disciplina y de la firmeza en la disciplina en la crianza. Ahora bien, te pediría que por un momento pudieses prestar atención a esta perspectiva. Porque en este versículo pareciera que se nos autorizara a corregir a nuestros hijos a través de infringir algún tipo de dolor físico con el objeto que usen en su respectiva familia. Sin embargo, te cuento que muchos estudiosos insisten en el hecho de que con el término vara se hace énfasis más en una corrección firme que a un maltrato físico. Y tú podrás pensar, bueno, lo mío no llega a maltrato físico. Y yo pensaba, ¿quién pone el límite? ¿Quién dice cuándo es sana corrección y cuándo es maltrato físico? ¿Será que lo determinamos por cuánto llora el niño cuando lo aplicamos? O algunos pensarán, bueno, mientras no le quede marca, así no tenemos problemas legales, estará bien. Algunos más atrevidos dirán, bueno, si le queda marca no importa, mientras no haya sangre, está bien, no he pasado a maltrato físico. ¿No sería más fácil determinar que todo tipo de violencia física o verbal es una especie de maltrato y deberíamos evitarlo a toda costa? Otra cosa que solemos pensar para justificar este tipo de disciplina es, bueno, a mí me criaron así y yo no tengo ningún tipo de trauma. Yo no vi ninguna consecuencia, igual amo a mi padre y a mi madre, ¿no? Y quiero contarte una historia, ¿no?
una historia de mí también, parte de mi experiencia con mis padres, ¿no? Te cuento que mis padres difícilmente acudían a la disciplina física. Era un último extremo recurso. Y quizás tú también estás en esta situación, ¿no? Y recuerdo que mi madre, mamá, si me estás viendo, te amo y sé que me amas, pero necesitaba usar esta ilustración. Tenía una especie de manguerita, así, como de medio metro. Manguerita que utilizaba para alcanzarnos cuando ella no podía alcanzarnos, ¿no? Y entonces mis dos hermanos menores y yo, no sé por qué, a los dos mayores no le pegaron casi. Les pegaron menos que a nosotros. Creo que éramos más tremendos quizás, o tenían menos paciencia. Y entonces cuando nosotros sabíamos que habíamos hecho algo que creíamos ameritaba este tipo de corrección, salíamos corriendo, huíamos, ¿no? Resulta que en mi casa había 2 baños que tenían seguro, pero éramos 3 los que estábamos corriendo por nuestras vidas. Y por lo general el que llegaba primero cerraba la puerta y siempre quedaba uno por fuera. Yo creo que lo ofrecíamos en sacrificio por los 2 que estaban a salvo. No, realmente no importaba porque al final, por más horas que estuviéramos allí en el baño, cuando salíamos mi mamá no se la había olvidado y íbamos a recibir nuestra corrección, ¿no? Y pensaba, ¿no es a veces esta la actitud que tenemos hacia Dios? Que cuando cometemos una falta huimos de su presencia, ya sea por la culpa o porque creemos que somos dignos de un castigo, ¿no? Eso es lo que muchas veces hemos aprendido de este tipo de comportamiento. Aun cuando su palabra está llena de la gracia, de su amor, de su perdón, le hacemos más énfasis al castigo que vamos a recibir que a la gracia y perdón. ¿Sabes? Hice una pequeña investigación y descubrí que por cada versículo que habla de la vara y la disciplina, hay entre 15 o 20 que hablan de su gracia y de su amor. ¿Estás viendo la proporción, no? De 1 a 15. Te quiero leer algunos para que veas lo que estoy comentando. Dice Romanos 5:20. Si no me crees, mira lo que dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Y mira lo que dice Salmo 103, 10 y 11. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Repito el versículo 10, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Y quizás te suene esta frase, es que se lo merecía, él se lo ganó. Quizás escuchamos a nuestras madres diciendo esa frase. ¿Sabes? Hace unos días pregunté en la clase de adolescentes, ¿quién conocía el concepto de gracia? O grace en inglés, por si acaso no entendían mi español. Y ninguno sabía el concepto de gracia con claridad. Ahora, ¿sabes qué palabras sí conocían? El concepto de castigo. Y pensaba, ¿no será que a veces como padres nos esmeramos mucho en que entiendan el concepto de disciplina, de consecuencia, de castigo, pero poco nos esmeramos en que entiendan el concepto de gracia? ¿Podrías considerar un día que tu hijo o tu hija haga algo indebido y que tú en vez de castigarlo, lo lleves a comer un helado y le expliques que no estás premiando su comportamiento, ni que estuvo bien lo que hizo, pero que le amas, le perdonas y que quieres darle una pequeña muestra de lo que Dios hace con cada uno de nosotros a través de su gracia? Seguro esta idea hace como cortocircuito dentro de nuestras cabezas, ¿no? Él hizo algo malo, se merece algo malo. Pero ¿acaso es la manera en que Dios actúa como Padre con nosotros? Y podríamos decir, ya va, el hijo de la parábola era más fácil mostrarle gracia, él se había arrepentido. Pero te cuento que no hay evidencia de que el padre viera la actitud de su arrepentimiento, aun cuando él corre, va y lo abraza y lo besa de una.
No espera que Él se arrepintiera. Y fíjate lo que dice Romanos 5:8 para nosotros. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hago énfasis en esto, aún éramos pecadores. Dios mostró su gracia para con nosotros cuando no nos habíamos arrepentido. Éramos pecadores. Y fíjate el semejante acto de gracia que tuvo. Enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz por nosotros. No fue cualquier acto de gracia. Envió a Jesús, lo más preciado, su Hijo unigénito que tenía, a pagar el precio que nosotros debíamos haber pagado. La gracia con tu hijo no debiera estar ni siquiera ligada a su arrepentimiento. No se trata de que tu hijo sea obediente por el miedo a los golpes que va a recibir, sino que se trata de que entienda que ser obediente nace en el amor y el respeto como estímulo. ¿Quieres que tu hijo al estar en aprietos pueda acudir a ti en busca de consuelo, amor y consejo? ¿O quieres que a toda costa evite buscarte porque sabe que va a conseguir juicio y reprimienda? ¿Cómo están tus niveles de paciencia hacia tus hijos? ¿Estás orando y mostrando una actitud de amor por tu hijo que anda incluso en malos caminos? ¿O solo hay regaños y palabras de juicio para él? Y con esto en mente llegamos a la tercera y última característica que quiero compartir con ustedes esta tarde. Y es que el Padre amoroso muestra afecto a su hijo. Repite conmigo, iglesia, afecto. Afecto. En el mismo Lucas 15:20 vemos que el Padre corre hacia su hijo y lo abraza y lo besa. Señales claras de afecto. ¿Qué tan a menudo demuestras afecto a tus hijos? ¿Sabes que aún hay padres que creen que demostrar afecto a sus hijos es criar, sobre todo si son hombres, hijos débiles? Buscan escudarse en su frialdad para transmitir una imagen de hombre o de mujer fuerte, cuando en realidad lo que está marcando es una distancia emocional con tus hijos. Muchos aún tienen la mala costumbre de decirle a sus hijos cosas como son brutos, bobos, estúpidos, cobardes, llorones, y pare de contar, por decir los adjetivos más decentes, sin aparentemente estar consciente de la relevancia que tienen sus palabras en la vida de sus hijos. Otra cosa relacionada con este tema es el hecho de darle valor a la voz de tu hijo. Desde pequeño recuerdo que mi padre siempre íbamos en el carro y nos preguntaba, ¿qué opinas de esto? ¿Qué crees tú de esto? ¿Puedes hacer algún argumento de esto? Siempre buscando hacernos ver que nuestra voz tenía valor, que nuestra opinión importaba. Veo que padres con mucha ligereza le dicen, usted se calla, cuando estén hablando los adultos, usted no se meta. Y sueltan eso así. Y te quiero dejar claro que una cosa es enseñarlos a ser cuidadosos cuando vayan a interrumpir o a evitar interrumpir, pero otra cosa es humillarlos en esa situación. Estas frases solo fomentan la imposición y las barreras en vez del diálogo y la comunicación. ¿Saben en qué otra escena Dios se muestra cariñoso con su hijo? Ocurre cuando Jesús es bautizado y lo vemos en Mateo 3:17. Dice, y una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo amado, por quien tengo gran gozo. Dios estaba diciendo, amo a mi hijo y estoy orgulloso de lo que es él y de lo que está haciendo. Dale palabras afectivas a tu hijo, dile que son maravillosos, que los ama. Suelta el celular y presta la atención. Resalta sus cualidades y virtudes, dile lo valioso que es. Un padre amoroso demuestra afecto por sus hijos. 3 características: independencia, gracia y afecto. 3 ingredientes fundamentales que no deben faltar en tu paternidad. Esta parábola es un retrato hermoso de Dios como padre y de nosotros como hijos. Y hoy quiero que te vayas de aquí con al menos 2 mensajes claros. Primero, que sin importar cómo haya sido tu experiencia con tu Padre terrenal, el amor de Dios como Padre está a tu disposición. Él solo quiere ver una pequeña iniciativa de buscarle para Él salir corriendo y darte
su abrazo, darte de su amor, darte de su gracia. Ya lo demostró cuando envió a Jesús a morir por ti siendo un pecador. Y hoy no quiero que te vayas de aquí si nunca te has dado la oportunidad de invitarle a tu vida, de reconocerle como tu Padre, que tengas la oportunidad de poder hacerlo. Déjame decirte algo, así como la historia, como el padre de la parábola, Él respetará tu decisión. Si hoy tú decides no ir a la casa del Padre, Él lo respetará. Pero Él está anhelando que tú hoy puedas llegar a la casa del Padre. Iglesia, ponte de pie y quiero que me acompañes en esta oración, donde podemos invitar a Jesús a morar en nuestras vidas, a recibir ese Padre amoroso. Dios, gracias porque tu gracia nos llenó, nos alcanzó cuando aún éramos pecadores. Hoy queremos invitarte a que mores en nuestro corazón. Declaramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recibimos tu perdón y te entregamos nuestro arrepentimiento. Llena nuestras vidas y haznos experimentar ese Padre amoroso que tú eres. Iglesia, ¿alguno hizo esta oración por primera vez en esta tarde? Levanta tu mano si alguno hizo esta oración por primera vez. Doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios por este mensaje hermoso que tiene para nosotros. Y el segundo mensaje que quiero te lleves va hacia los padres presentes. Te cuento que estoy convencido de que el pañuelo de mi padre no tenía nada especial. Significaba que él estaba allí con su cuidado y amor en toda circunstancia. Hazle ver a tu hijo que puede contar contigo. Dale su espacio e independencia, pero muéstrale siempre amor, gracia y afecto. Una cosa más, Padre, si tu hijo está lejos de Dios, está lejos de la casa del Padre, sigue orando por él. Sigue teniendo esperanza de lo que Dios puede hacer en su vida. Sigue esperando su regreso. No pierdas el ánimo. Sobre todo permite que él pueda ver reflejado al Dios Padre en tu paternidad. Escucha esto. De la forma en la que ejerces tu paternidad, hoy le hará más fácil o más difícil a tu hijo acercarse a Dios. Eres la influencia más importante en ese sentido. Cuán inmensa y preciosa responsabilidad Dios ha puesto en tus manos. Nunca es tarde para comenzar a hacer cambios para mejorar. Dios no está buscando padres perfectos, sino con corazones dispuestos a dejarse guiar y usar por Él en la vida de sus hijos. Padre, gracias por este tiempo. Pongo delante de ti la vida de cada uno de los padres aquí presentes. Con sus defectos y virtudes, Señor, tú conoces su corazón. Sabes que quieren hacerlo bien con sus hijos. De hecho, que estén acá me da un mensaje de que quieren crecer, quieren aprender de ti. Ayúdalos, darles la paciencia necesaria, darles el enfoque correcto para mostrar disciplina a sus hijos, pero también gracia, para que puedan reflejar ese Padre que tú eres para nosotros con sus hijos, oh Señor. Reconocemos que solo no podemos y que necesitamos de ti, oh Dios. Gracias porque en toda circunstancia contamos contigo, Dios. Amén. Iglesia, gracias por abrir tu corazón y recuerda, contamos con un Padre amoroso en los cielos que siempre está para nosotros. Nos vemos el próximo domingo. Por favor, saluda a alguien al salir.